Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y David Smith y ustedes. Estamos deleitados y alegres de estar con ustedes, quiero que lo sepan. Y oramos pues que algo se diga hoy que les toque y les fortalezca. Permítame, antes de leer este texto, quiero mencionar lo siguiente. Lo que el Señor, Él hizo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer, aunque siempre es mejor de lo que pensamos. Él me dijo, te mostraré cosas del Espíritu Santo que desconoces. Y obviamente lo que pensé originalmente fue, el Espíritu Santo es Dios, y hay todo tipo de cosas que yo desconozco, pero sabía que el Señor me estaba hablando de lo que estamos tratando aquí, sobre vivir una vida victoriosa. Vivir como debemos vivir en el Señor. Y no como esperamos vivir, pero debemos vivir y podemos vivir en el Señor Jesucristo. Como dije en la programación de ayer, yo fui criado en una iglesia pentecostés y yo sospecho que la mayoría de los bautistas son de la misma manera, la mayoría de los independientes de la misma manera. Y por lo menos aún el mundo independiente pentecostés creen que si son bautizados con el Espíritu Santo, yo enseñé esto durante años, si es bautizado con el Espíritu Santo, esa es la llave a la victoria. Y yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, y yo oro en lenguas casi todos los días de mi vida, pero no es la respuesta a la vida diaria. Y eso no es para ser degradante, no, de ninguna manera. De ninguna manera diría algo que fuese de daño al Espíritu Santo, no, de ninguna manera. Pero fue error que se me enseñó. Y aquellos que me enseñaron eran sinceros. Aman a Dios, no eran hipócritas. Amaban al Señor, predicadores que amaban a Dios. Y aún se enseña eso hoy día. Realmente no ha cambiado, es lo mismo. Y no provee la victoria que se nos enseñó y nos dijeron que iba a traer. Usted puede hablar en lenguas todos los días de su vida, y yo hago eso. Y aún no ser victorioso en su vida. Eso es correcto. Escucha lo que le estoy diciendo. Usted puede ayunar hasta que adelgace. Eso es dedicación, ¿verdad? Sí. Y eso le dará victoria, pero no le dará victoria. Solamente hay una manera de que reciba victoria, y eso es Jesucristo y este crucificado, y nuestra fe anclada en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Estaba leyendo tras un pastor bautista hace un tiempo atrás. Él dijo que la cruz era algo tan terrible, más allá de lo que podemos entender, 100 veces más. Y que si hubiese sido de otra manera, que se hubiese podido resolver este problema del pecado, Dios lo hubiese hecho en lugar de que su hijo tuviese que vivir esta situación. Así es. Pero no había otra manera. Así es. Correcto. No hay otra manera. Esto es tan maravilloso lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y si usted se molesta conmigo porque yo quiera que usted lo tenga, bueno, va a tener que molestarse porque no me voy a detener. Y es realmente, aparte del día en que fui salvo, es la experiencia más gloriosa en mi vida y mi corazón, y yo quiero que cada creyente entienda eso. Por eso es que estamos aquí. Y voy a decir algo fuerte, pero creo que es lo correcto. Usted no puede vivir una vida victoriosa. No digo que no pueda ser salvo, porque puede, pero no puede vivir una vida victoriosa
sin entender lo Así que es. Pablo enseñó en lo que refiere a la vida. Sí. Correcto ¿O no? Sí, señor, Sí, tiene toda la correcto. razón. Estamos lidiando con el poder del pecado. Somos incapaces en nosotros mismos, por nosotros mismos, vencer ese poder. Se requirió de Jesucristo en la cruz, como dijo Loren en otro programa. Tomó la pena del pecado que nosotros le debíamos a Dios y que no podíamos pagar, pero después rompió el poder del pecado para que pudiéramos tener la victoria que Él compró en la cruz. Y la única manera de poder tener ese beneficio es por la fe en lo que Él hizo en la cruz. Si tratamos de obtenerla de otra manera, lo que sucede es que eso es operar en la carne. En esencia nos ponemos bajo la ley, ya no operamos en la gracia, que es lo que Dios había querido, ahora estamos bajo una ley que nosotros inventamos así es. y como resultado de eso, la carne ahora reina nuestro enfoque y nuestro objeto de dirección, nuestra fuerza de voluntad, y la naturaleza pecaminosa que estaba desconectada cuando éramos salvos ahora se activa. Y bueno, ahora encontramos que los cristianos cometen pecado que tal vez ni siquiera cometían antes de que eran salvos, porque el poder del pecado está obrando en ellos. Yo estaba en las calles ministrando, yo estaba viendo a la gente ser salva, bautizada en el Espíritu Santo, algunos hasta sanados, hermano Swagger. Sin embargo, yo fumaba 4 y 5 cajetillas de cigarrillos al día. Dios es un Dios de gracia y los dones son irrevocables. Entonces los dones Estabas estaban fumando 4 o 5 paquetes al día. al día, cada Y día, sabías unos que eso cuantos estaba años. mal. Sabía Pero no que estaba podías mal y detenerte. mientras más trataba de dejarlos, peor se hacía. Y por eso es que no podemos pelear ese problema del pecado como lo he testificado antes. Finalmente mi madre me dio ese consejo de que dejara de tratar de hacer lo que Cristo ya había hecho y me impactó. Si Él derrotó eso en la cruz, yo ya no tengo que pelear. Yo estaba peleando la batalla incorrecta, ahora tengo que pelear la buena batalla de fe y el Espíritu Santo comenzó a obrar de una manera poderosa y un mes después fui libertado. Aquí es donde yo creo que vemos a ministros y realmente a todos los que no entienden este mensaje van a estar luchando la lucha incorrecta, van a estar peleando contra el pecado, tratando de vencer, sea este ejercicio o aquello. Yo he estado en las últimas semanas haciendo un poco de investigación, he estado escribiendo una serie de artículos llamado La Revolución Cultural, he estado tratando con varios temas. Hoy mismo fui a ver el fundamento de lo que llamamos psicología cristiana. Realmente es un tema nuevo. Jay Adams lo trajo, pero también Clive Naramore lo trajo a través de su programa radial. Ellos estaban en contra de la psicología y correctamente estaba mal, así que trataron de traer una versión cristiana de consejería, pero realmente lo que esto era simplemente otro medio de santificación por obras. Entonces, en un esfuerzo de tratar de mejorar algo, al alejarse del mundo, simplemente cambiaron las sillas de posición del Titanic, pero aún es un sistema basado en obras. Hermano Swagger, un paso, fe en la obra consumada de la cruz, y si todo el mundo hiciera eso, fuese que lucharan con problemas matrimoniales o depresión, o si lucharan con la ansiedad o cigarrillos, sea el alcohol o sean drogas, usted menciónelo. Si ellos ponen su fe en la obra consumada de la cruz, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que ahora mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales y nos traerá vida. Yo sé de lo que les estoy hablando. Yo fui libertado de los cigarrillos, libertado de 20 años de ansiedad. No tenemos que ir a consejería, tenemos que ir a aquel que rompió el poder del pecado en nuestra vida. Pero este es el problema. El hombre siempre quiere hacer dos cosas: hablar de sus problemas y quiere que alguien le diga qué hacer. Así que ahora tenemos esta idea de consejería neutética, que es lo que Jay Adams trajo, la idea de amonestar. No. Vayan a la iglesia, escuchen el mensaje de la cruz predicado bajo la unción del Espíritu Santo y podrán poner su fe en la obra consumada de Cristo crucificado y después caminarán en la victoria. La pregunta. Ustedes predican todos en distintas iglesias casi cada fin de semana. ¿Qué es lo que esos predicadores están enseñando? Los pastores que visitamos, hermano Swagger, predominantemente predican la cruz. Quieren que vayamos a solidificar la enseñanza o que repitamos la enseñanza que han escuchado en los programas y estamos recibiendo los testimonios. A donde quiera que yo voy, yo sé que los hermanos viajan más que yo, pero los lugares a los que estoy visitando yo, estoy escuchando que la gente llega y me dice, miren lo que Dios ha hecho, fui libertado de esto, Dios hizo esto por mí, fui sanado de esto y es porque... Y bueno, regresamos y les decimos, les agradecen a usted por su fidelidad a este mensaje y la continuación de nuestra enseñanza y al escucharlo día tras día de estos hermanos, lo que Dios ha hecho en sus vidas porque funciona. Es lo único que funciona.
Bueno, pero este es el problema que tenemos. El decirle a un predicador, lo que usted está predicando no es correcto. Realmente allí ha encendido un problema. Pero, y tiene la razón, hermano Swagger, una de las cosas que estoy viendo es que los primeros 20 años de este mensaje, la mayoría de la gente me pedía que viniera o que fuera a visitarlos y Sí, querían más información sobre el exacto. mensaje. Era lo que estaban pidiendo, pero ya no tanto. ¿Te refieres Sino que ya lo conocen? No, está expandiéndose al curioso, está expandiéndose a la gente que está viéndonos por SBN y están siendo atraídos a algo. Ellos comienzan a escuchar algo, tal vez ellos entienden un poco y quieren escuchar más al respecto. Y bueno, eso es algo bueno, porque si nosotros continuamos ministrando la cruz, a las congregaciones que no saben, más pueden saber, y los pastores también. Es cierto que todos los que hemos resuelto esto como nuestra fe, somos bastante decididos y necesitamos serlo. No podemos ser arrojados por todo viento de doctrina, pero cuando el mensaje de la cruz se predica y el Espíritu Santo comienza a tocar el corazón de ese ministro, él por sí solo, él o ella pueden comenzar a descifrar lo que se está diciendo, comparar lo que están enseñando a lo que se está predicando, y si ellos quieren encontrarán la victoria primeramente para sí mismos, y luego la podrán compartir con la congregación. Así que yo creo que estamos en esa etapa ya. Creo que estamos impactando a más de los que hemos impactado antes y no todos singularmente saben qué es lo que estamos enseñando y predicando. Tenemos que ir a la pausa. Permítame motivarle junto a lo que Lauren acaba de mencionar. Cuéntele a otros. Usted va a tener algunos que serán antagonistas hacia lo que ha dicho, pero eso no importa. El Señor le usará y algunos se escucharán. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lauren, quiero que leas el versículo 6, por favor. Antes de seguir, mientras Lauren estaba hablando, y solo pensando de John y otros de quienes hemos hablado, hay bastantes personas hambrientas. Cantamos la alabanza, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, estoy desesperado por ti. Y hay bastantes personas heridas que conocen a Dios, han sido llenos del Espíritu, o tal vez no, y aún saben que hay algo mejor. Hay victoria. Sí, así es, estás en lo cierto. Y no lo tienen. Saben que está ahí. Y no lo tienen. Exactamente. Y no saben cómo conseguirlo. Y tienen hambre por este mensaje. Bueno, yo creo que estás en lo... ¿Sabe, hermano? Adelante. Iba a decir que hace poco prediqué en el noreste de Houston, en una iglesia de las Asambleas de Dios, y me pidieron que básicamente enseñara y predicara lo que yo conozco del mensaje de la cruz, porque habían sintonizado la programación y un hermano de mayor edad, era un hermano bastante gracioso, un hombre que trabajaba en los campos petroleros, y él dijo: comencé a ver la cadena de Jimmy Swaggart hace como 1 año y medio, y yo oré y le pedí al Señor que si eso es lo correcto, que me dijera si eso es lo correcto, y yo creo que el Espíritu Santo me dijo que eso es lo correcto y es lo que debo estar escuchando. Entonces yo le dije: muy bien, bueno, me da gusto que lo haya hecho y me da gusto que lo hiciera, y creo que eso es un buen reto para la gente que sintoniza, que tiene la curiosidad de decirle: Señor, háblale a mi corazón, y si esto es el mensaje correcto. Y si uno examina estos pasajes en Romanos, y uno examina Gálatas, y uno examina Efesios, si lo que Pablo está enseñando, esto es el mensaje de la cruz o no, ¿será esto lo que yo necesito en mi vida? ¿Será esto lo que me hace falta? Creo que mucha gente está comenzando a despertar a ese concepto y a dar su análisis honesto, pidiéndole al Señor que le revele esto. La semana pasada hablé acerca de Romanos 8:2. Yo he leído Romanos 8:2 100 veces.
el versículo 1, bueno, todas las veces que lo leo, no hay condenación para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es lo que resaltó, pero decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, bueno, eso no impactó mi vida hasta que el Espíritu Santo me iluminó ese versículo. De acuerdo a cómo uno debe entender el mensaje de la cruz, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eso es lo que yo quiero, eso es lo que necesito, es lo que yo quiero seguir. Y finalmente el Señor me impactó como un rayo de luz con ese versículo y con la importancia de ese versículo, pero yo duré años, la mayoría de mi vida, yo había leído Romanos capítulo 8 y jamás había pensado mucho acerca de ese versículo hasta que entendí este mensaje y qué es lo que eso de hecho significa. Y después dije yo, bueno, wow, el Espíritu Santo iluminó eso a mi vida en mi lectura bíblica y eso es algo que ha tenido un impacto profundo en mí. Pero este mensaje usted puede mostrar y enseñarlo con la palabra, pero pídale al Espíritu Santo que le revele esto, si esto es lo que Dios está diciéndole a la iglesia, si es lo que necesito. Y creo que mucha gente que no hubiera sintonizado esta cadena aún hace un par de años, han comenzado a sintonizar y tienen la curiosidad, están escuchando y están comenzando a pedirle al Señor que les revele esto. Y ha sido, miren, en diferentes denominaciones, en diferentes iglesias. Miren, en el programa de la mañana hablé de cómo el doctor Dupree y yo estábamos en Orlando en una conferencia de acreditación y un profesor con el que yo platiqué mucho tiempo estaba en un seminario luterano. Un profesor conservador luterano me dijo que él sintonizaba la cadena y que él escuchaba la programación de la mañana y eso me dejó anonadado porque un luterano no es una persona que es amistosa con el pentecostalismo, pero este señor en particular sí, y me dejó anonadado. Y miren, a mí me han invitado a predicar en iglesias metodistas, me han invitado a predicar en iglesias bautistas, así que interdenominacionalmente, sea lo que sea, este mensaje está llegando. Este mensaje va más allá de un aspecto denominacional. Y hermano el apóstol Pablo, el capítulo anterior, dice, yo hago las cosas que odio. Y ahí es donde mucha gente se encuentra. Sí. Sí, claro, hermano Swagger, muchos. este mensaje, y se lo hemos estado diciendo a usted los últimos 5 años especialmente, tiene el potencial de traer lo mejor del cristianismo a uno. Así es. El poder Así del es. Espíritu Santo Así para la es. vida y vivir, y el bautismo con el Espíritu Santo, poder para el servicio. Ese poder interno que es un resultado de la salvación. El poder de Dios para el servicio es el poder del bautismo. Y si pudiéramos encontrar dónde es que ambos caben, entonces podemos combinar los dos y tener lo mejor de ambos mundos. Así es. El movimiento pentecostal podrá tener esa obra interna que necesita y los que quieran podrán buscar el bautismo con el Espíritu Santo y recibir poder para servicio de una manera poderosa y nueva. Eso es lo que queremos y eso es lo que yo creo que es atractivo, y vamos a encontrar al bautista y al pentecostal, ambos que están buscando y que quieren lo que no han tenido, lo que les ha estado haciendo falta. Este mensaje puede traer a los dos y unirlos. Y quiero mencionar esto porque hemos sido bastante enfáticos sobre el bautismo con el Espíritu Santo, como que no es la ruta para la victoria. Mire, yo soy un pentecostal clásico. Yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo como la ayuda de Dios para el servicio. Con la yo evidencia creo de hablar en otras lenguas. en hablar en otras lenguas, de acuerdo a cómo el Espíritu nos da para que hablemos. Pero hay un sentido en el que el poder para la vida y vivir, existe continuamente en nosotros, cambiándonos, conformándonos, pero el poder del Espíritu para el servicio no siempre está activado. Se mueve sobre nosotros al entrar al servicio que debemos obrar. Yo no vivo bajo la unción de predicar todo el día, pero cuando yo actúo en el papel que Dios me ha dado, entonces el Espíritu del Señor comienza a ungirme, y es solamente para propósitos didácticos, pero
lo que estamos diciendo es que el Espíritu del Señor básicamente descansa sobre la persona que está experimentando el bautismo con el Espíritu Santo como nosotros lo definimos y está esperando que ese servicio comience. Pero eso no es una vida interna. La vida interna, eso es algo permanente. Está permanentemente en mí, listo para hacer algo en mí. Mientras que el bautismo con el Espíritu Santo está listo para hacer algo a través de mí. Entonces, si pudiéramos combinar esas dos cosas. Repite eso, por favor. La vida y el vivir es un resultado de la salvación. El Espíritu Santo constantemente está viviendo en mí, conformándome a la Así imagen es. de Cristo, haciendo... Porque siempre hay labor que Porque se siempre puede hay hacer. algo por hacer. Es algo constante, jamás termina. Mientras que mi fe esté en Cristo y la cruz, el bautismo con el Espíritu Santo es esa actividad del Espíritu que está dormida a veces, que aún reside pero está dormida y que espera ese momento en el tiempo en el que nosotros salgamos para hacer esa obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y luego esa unción puede fluir de una manera sobrenatural. Y ese es el bautismo con el Espíritu Santo que nosotros creemos, enseñamos y predicamos. Pero el bautismo con el Espíritu Santo no hace la obra interna para el creyente al conformarlo a la imagen de Cristo. Este mensaje puede combinar ambos aspectos. ¿Sabía usted que ahora mismo existe un mover del Espíritu Santo entre aquellos que no han creído en el bautismo con el Espíritu Santo? Una renovación carismática, de hecho, está sucediendo entre muchos de aquellos que antes eran cesacionistas. Está sucediendo. Tienen hambre por el poder y la obra del Espíritu Santo que el movimiento pentecostal tiene. Y ellos han creído, en gran parte, la manera como nosotros enseñamos ahora mismo. Pero estás diciendo que las denominaciones pentecostales necesitan haber enseñado la primera obra del Espíritu Santo. Exactamente, y para delinearlo entre el poder para el servicio y el poder para la vida y el vivir. Cuando entendamos eso, combinaremos los dos y tendremos al cristiano completo, poder para vivir y poder para el servicio. Pero cuando no lo entendemos, literalmente morimos. Bueno, el poder para vivir es primero. Eso, sí, esa es salvación. Como alguien aquí ha dicho, no se puede tener victoria sobre el pecado. Correcto. Si no tiene este poder para vivir. Y eso viene con la salvación, pero debemos tener el conocimiento de cómo es que este poder se activa consistentemente en nuestra vida. Simple fe en Cristo. Ahí está. Y lo que Él hizo en la cruz y mantenerla Correcto. correctamente. Cuando el Señor vino a usted y le dijo, voy a mostrarte cosas del Espíritu Santo que no conoces, eso es lo que Él quiso y eso es lo que Él hizo desde hace tantos años. Así es. Eso es lo así que Él nos dio. Y eso es lo que estamos aprendiendo a compartir. Cuando uno combina eso, el poder para el servicio con el poder para vivir correctamente entendido y aceptado, entonces podremos tener los dos. El poder para vivir es primero. Viene de la salvación y del conocimiento de dónde poner el objeto de fe, en qué confiar y por qué. Y constantemente hacerlo, el poder para la vida y el vivir llegará. Poder para victoria sobre el pecado, no perfección sin pecado, pero poder para victoria sobre el pecado constantemente fluirá. Cambiará el corazón de la manera como uno ve a la iglesia, la manera como uno ama a la gente y la Así manera como es, uno ministra. así Todo eso será impactado por el corazón del creyente. Puedo ver, bueno, no sé si los demás lo ven, y eso, bueno, no es tan importante, pero en mi vida personal, esta situación es tan grande Oh, sí, sí. que yo quiero que cada cristiano aquí lo tenga. Amén. Cada predicador allá afuera Sí. que lo tenga. Y realmente es lo más glorioso. Lo he escuchado que se ha dicho tantas veces. Es como que nace de nuevo otra vez. Correcto. Bueno, si supiéramos lo que tuvimos cuando lo recibimos, jamás tuviéramos que experimentarlo por segunda vez. Sería constante y esa es la meta. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Usted será bendecido y ellos también. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.